¿Has oído hablar de la defensa personal o la autoprotección? Si eres profesional del mundo de la seguridad, quédate porque hoy vamos a hablar de distintos sistemas de autoprotección. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Este podcast donde intentamos aumentar el nivel de concienciación y de formación de nuestros profesionales de la seguridad, policías, militares, seguridad privada, para intentar aportarles herramientas para su desarrollo personal y profesional. Hoy vamos a hablar de distintos sistemas de defensa personal que existen, que son, cómo podemos diferenciarlos, porque hay mucha oferta en el mercado, y que os recomiendo yo que busquéis, aparte de venderos el mío, ¿qué os recomiendo yo que busquéis en un sistema de defensa personal, o cómo podéis construir vosotros un poco un sistema a base de coger las herramientas más útiles de otros sistemas, ¿vale? Yo os voy a hacer una recomendación al final de qué buscaría yo si hoy empezara a formarme en este sentido. Bien, pues empezamos. ¿Qué es un sistema de defensa personal? Pues básicamente es un conjunto de técnicas o herramientas que alguien coge y junta de distintas artes marciales, deportes de contacto, otros sistemas de defensa personal, ahora lo veremos, y lo que hace es coger todas esas herramientas y juntarlas, ¿vale? Hay unos que tienen más carga teórica, otros que tienen menos, unos que están más trabajados, otros que están menos trabajados, y hay algunos que están, desde mi punto de vista, bien orientados y otros que no. Entonces voy a intentar dar las herramientas para que vosotros mismos podáis diferenciar un buen sistema de defensa personal o un arte marcial que os sirva para vuestro desempeño profesional y los que no. Hoy voy a hablar desde el punto de vista de orientarlo al personal del mundo de la seguridad, ¿vale? Policías, militares y seguridad privada. Pero lo que os voy a decir es las herramientas básicas para que encontréis un sistema de defensa personal bueno y que os sirva, que tenga técnicas funcionales. Entonces, os sirve también si sois civiles y queréis, porque sé que me consta que hay gente civil que nos escucha también, pues que os sirve también para mejorar vuestra formación y elegir mejor, si vosotros mismos sois unos interesados en este tema y queréis un sistema que os permita protegeros a vosotros y a vuestros seres queridos, pues buscar, digamos, el mejor sistema para vosotros. Bien, ¿qué solemos encontrar en el mercado cuando nos enfrentamos a buscar defensa personal? Pues bueno, lo más común es el Krav Maga. Es el sistema que se ha hecho viral, que se ha hecho famoso hace unos años más que ahora, pero es lo que solemos encontrar, ¿no? El Krav Maga, entre otras disciplinas. O la defensa personal policial, que también está más o menos extendida y tiene su regulación a nivel nacional. Y otro montón de artes marciales, deportes de contacto y sistemas que nos ofrecen y que no sabemos muy bien diferenciar unos de otros. Entonces, ¿qué debemos buscar como profesionales de la seguridad cuando buscamos un sistema de autoprotección o de defensa personal? Luego entraré más en detalle, pero básicamente que sea un sistema integral, que las técnicas sean funcionales y que esté orientado a las necesidades que nosotros tenemos en la calle, en las misiones, etc. Y que también tenga en cuenta, digamos, la formación TCCC o TC3, ¿vale? Yo diría que también esté orientada desde el punto de vista también de la seguridad y teniendo en cuenta una formación realista de primeros auxilios en combate, ¿vale? Esto como normas generales. Y ahora, después os definiré bien qué buscaría yo como profesional de la seguridad si hoy me empezara a formar en este sentido. Pero primero quiero diferenciaros los distintos sistemas que hay para que vosotros mismos, cuando veáis uno de estos sistemas o una disciplina en este sentido, podáis diferenciar si tiene más carga de una de las distintas disciplinas que os voy a comentar ahora, os voy a explicar una a una,
cuál tiene más carga de cuál, si está bien estructurada desde el punto de vista teórico, porque también es importante, si está comprobada que esas técnicas funcionan con resistencia, etc. Básicamente vamos a dividir los sistemas de defensa personal en 3 grandes grupos. Obviamente esta es una clasificación que he hecho yo, que podéis encontrar otras 10.000 clasificaciones, ¿vale? Básicamente lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Vamos a diferenciar entre artes marciales, deportes de contacto y sistemas de defensa personal. Bien, ¿cómo podemos diferenciar las artes marciales del resto de sistemas, ¿no? ¿O qué las caracteriza? Pues básicamente las artes marciales tienen una historia, un background muy grande. Son artes que vienen de Oriente, normalmente la mayoría vienen de Japón, aunque también tenemos de otras zonas de Oriente, pero Japón en su época feudal tuvo un gran auge de las artes marciales, porque la sociedad estaba muy militarizada, digamos que básicamente como aquí en la Edad Media, ¿vale? Todo el mundo, digamos, vivía en una estructura militarizada. Y se dio mucho auge a ciertas escuelas que posteriormente pues, evolucionaron y se trajeron a Occidente y desde entonces, digamos que sobreviven y todavía perduran en el tiempo. Entonces, sí que considero importante remarcar la tradición y la historia que transmiten estos sistemas o estas disciplinas, porque pues han atravesado siglos y siglos y considero importante pues, darles ese valor. Y también considero muy importantes los valores que transmiten, sobre todo a la gente joven, pero también a la gente adulta, ¿vale? Porque cuando nos hacemos adultos parece que ya no nos puede enseñar nada, nadie, pero a los niños les transmiten unos valores muy buenos de disciplina, compañerismo, constancia, etcétera, sacrificio y una forma física muy buena en cuanto a flexibilidad, en cuanto a movilidad. Quiero remarcar lo positivo de los valores y de las cosas ya de condicionamiento físico que aportan sobre todo a la juventud, pero también a los adultos en cuanto a disciplina y sacrificio, ¿vale? Porque cuando ya tienes otras responsabilidades, que no es los martes y los jueves voy a karate, pues es difícil ser constante. A mí mismo me cuesta mucho ser constante en las artes marciales que practico. En el trabajo, la familia, la vida personal y profesional, las empresas, etcétera, pues cuesta bastante ser constante en estas disciplinas. Están caracterizadas también porque suelen vestir un uniforme, es decir, suelen ir con kimono de cualquier tipo, ya sea un poco más orientado al de Aikido, un poco más a Jiu-Jitsu brasileño o Brazilian Jiu-Jitsu, o un poco más orientado a Judo, Karate, etcétera. Pero siempre suelen vestir un uniforme o un kimono. Y también tengo que decir que tienen un carácter deportivo, ¿vale? Su origen no fue deportivo, su origen fue la guerra y fue una sociedad muy militarizada y con unos montón de sistemas de defensa personal que probablemente en aquel momento fueran muy funcionales cuando te enfrentabas a un enemigo sin formación, pero que hay que tener en cuenta que ahora se les orienta desde un punto de vista deportivo o competitivo y que por tanto no van a proporcionar todas las herramientas, o al menos un solo sistema no va a proporcionar todas las herramientas que necesitamos para la calle. Hay sistemas que se adaptan más a la calle, pero vamos a tener que complementarlos con otras cosas que veremos más tarde. ¿Qué sistemas o disciplinas abarcan las artes marciales? Pues las más famosas que todos conocemos son el Aikido, el Karate, el Taekwondo, el Jiu-Jitsu tradicional, el Judo, ¿vale? Estas son las artes marciales, el Karate, más típicas. Y nos metemos con los deportes de contacto. ¿Qué van a incluir o qué van a abarcar estos deportes de contacto? Pues los sistemas que son famosos también, como son el boxeo, o sea, todo lo que es golpeo, digamos. Aunque en las artes marciales y en los sistemas de defensa personal también se golpea, pero digamos que hay deportes que están más orientados únicamente al golpeo y a la competición mediante el golpeo, como pueden ser el boxeo, el thai boxing, kickboxing, las MMA, aunque las MMA ya estamos mezclando sistemas y aquí tengo que nombrar al menos un sistema que no es de golpeo y tampoco es un arte marcial, como es el grappling, por ejemplo, que también yo lo considero un deporte de contacto, pero no está dentro de ese grupo de los de golpeo y tampoco es un arte marcial. Entonces, bueno, es un sistema en el que básicamente predominan las llaves, las sumisiones y las luxaciones. Y desde mi punto de vista, de lo más útil si nos queremos ir a un sistema que esté estandarizado a nivel nacional e internacional. Bien, ¿qué características tienen esos deportes de contacto? Pues básicamente que van a tener unas reglas muy claras porque están orientados a la competición, que van a llevar protecciones en el cuerpo, ya sea un bucal, unos guantes, unas guantillas, a veces menos protecciones
que otras, ¿vale? Por ejemplo, las MMA, la gente lleva unas guantillas y ya veis los espectáculos que se montan de sangre, y etcétera, etcétera, ¿vale? Porque llevan bastante poca protección. Pero normalmente llevan las manos protegidas, con guantes o guantillas, llevan protección genital y normalmente un bucal también. Y tengo que decir que tanto la mentalidad como la forma física de los deportes de contacto sí la considero muy óptima para los sistemas de defensa personal. Es decir, ¿qué deberíamos buscar si practicamos un sistema de defensa personal de cara a situaciones reales? Pues deberíamos utilizar el entrenamiento físico de los deportes de contacto y el trabajo de mentalidad de los deportes de contacto. Porque sí que considero que están muy orientados a las situaciones reales de competición y que nos pueden aportar mucho a la hora de enfrentarnos a una situación en la calle. Bien, y ya nos metemos con los sistemas de defensa personal, los distintos sistemas que puede haber. ¿Qué intentan estos sistemas? Pues básicamente coger unas pocas técnicas de otros sistemas y hacer uno completo que nos sirva para la calle, digamos, o para la vida diaria. Y normalmente, o algunos de ellos ya introducen el uso de armas o la defensa contra armas. ¿Qué sucede con esto? Pues que muchas veces meten la defensa contra armas o el uso de armas desde el punto de vista de no saber manejar esas armas. Entonces se produce un poco incoherencias en las técnicas, se enseñan técnicas que no son funcionales y aquí tocamos puntos peligrosos, porque si realmente enseñamos un sistema, aunque tengamos mucha vocación, podemos llevar a una persona a enfrentarse en un determinado momento a un arma para la que no está capacitado a enfrentarse. A ver, partiendo de la base de que nadie está capacitado para enfrentarse a un arma, porque un arma es un amplificador de daño. Entonces, con las manos descubiertas, nunca debemos enfrentarnos a ningún tipo de arma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos podemos ver en una situación de supervivencia extrema en la que no me queden más narices porque me están atacando o porque, incluso habiendo cedido a lo que el atacante me pedía, no hemos conseguido convencerlo, disuadirle de usar la fuerza contra nosotros. Entonces sí que tenemos que tener alguna técnica, algunas herramientas que nos puedan servir para enfrentarnos a ese arma. Pero para sobrevivir. Y partiendo de la base de que nos va a hacer daño con ese arma durante ese forcejeo, de que es improbable que con las manos desnudas venzamos a alguien con un arma, pero pues en una situación de supervivencia tenemos que usarlo, tenemos que tener herramientas funcionales que sirvan para la situación. ¿Qué pasa si nosotros enseñamos técnicas sin saber usar esas armas? Pues que las técnicas no van a ser tan funcionales y tan realistas y muchas veces no van a funcionar en una situación real, ¿vale? Pues os pongo un ejemplo. Si vosotros cuando os picáis con un cuchillo no sois conscientes de que en ese pique vais a retraer otra vez el brazo, es decir, que se van a producir diversos piques en 3 segundos o 4 segundos, os pueden picar 5 veces, pues la técnica que vais a enseñar muchas veces es pues con el brazo extendido o dejan el brazo extendido al atacar con el cuchillo. Es que eso no va a pasar en la calle, ¿vale? Cuando nos enfrentemos a un arma blanca, por ejemplo, las personas que la sepan usar, y aunque no sepan usarla de forma instintiva, van a picar y retraer el brazo. Y van a picar repetidas veces en 3 segundos. Entonces, si no sabemos eso, pues las técnicas van a ir mal orientadas y aquí es donde voy y lo que me parece más importante, vamos a poner en riesgo a la persona a la que estamos enseñando, porque le estamos enseñando herramientas falsas que no funcionan, ¿vale? Aún así, aun con mucho entrenamiento, es difícil enfrentarse a este tipo de situaciones. Es decir, yo cuando forcejeo, llevo 4 o 5 años entrenando técnicas contra armas y siempre que te enfrentas a un arma blanca te pica, te corta y hay herramientas de entrenamiento. Si alguien quiere más información que me escriba y se las comento. Herramientas de entrenamiento que simulan los piques, los cortes, etcétera, mediante descargas. Y siempre te llevas algún pique, algún corte y tal siempre que forcejeas, incluso llevando años entrenando. Entonces, mucho más cuando las técnicas que vamos a aplicar pues no son funcionales, ¿vale? Entonces, quiero darle la importancia que merece si eres instructor de defensa personal o de cuerpo a cuerpo y estás enseñando Krav Maga o cualquier tipo de sistema, que le des la importancia que merece a enseñar a alguien tanto a manejar armas como a enfrentarse a esas armas, ¿vale? Y porque tenemos mucha responsabilidad los que enseñamos este tipo de cosas, porque esas personas pueden verse en una situación un día, usar una de esas técnicas y si no es funcional, que no solo no le funcione, sino que pues le agrave la situación, ¿vale? Pensando que es capaz de desarmar a un hombre, por ejemplo, pues que se enfrenta al arma en una situación en la que no era necesario enfrentarse. Como siempre digo, partiendo de la base de que con las manos desnudas jamás vamos a enfrentarnos a un arma si no es la última opción de supervivencia.
Bien, y pasamos a explicar un poquito qué buscaría yo en un sistema de defensa personal si empezara a formarme hoy en día. Y es un poquito lo que hemos intentado en Ready for Tactics, que es coger lo más funcional de otros sistemas e intentar crear uno nosotros con las técnicas más funcionales que hemos encontrado hasta el momento, porque los sistemas no paran de evolucionar, ¿vale? Nosotros seguimos evolucionando, seguimos introduciendo técnicas, sacando técnicas que descubrimos que no son tan funcionales como nos pensábamos. Entonces, pues bueno, hasta el momento, todas las que hemos encontrado que son funcionales y orientadas y útiles para el personal de seguridad, pues las hemos incluido. Y hay técnicas de muchos sistemas distintos, de artes marciales, de grappling, de jiu-jitsu brasileño, de contraarmas del sistema Combatives americano, del sistema Combatives mexicano, del profesor Bruno Orozco. Tenemos técnicas de muchos sistemas porque consideramos que por cierto es uno de los sistemas más trabajados desde mi punto de vista a nivel nacional e internacional. El sistema Combatives de México me parece uno de los sistemas más completos y más trabajados a lo largo del tiempo. Entonces, como os digo, pues bueno, hemos cogido todas esas técnicas y hemos creado un sistema que creemos que se adapta a las necesidades de los profesionales de seguridad y que seguimos evolucionando día a día, semana a semana, cuando pues descubrimos que podemos mejorarlo. Bien, y ahora que hemos diferenciado las artes marciales de los deportes de contacto y de los sistemas de defensa personal, recuerdo que artes marciales, kimono, por lo general, deportes de contacto, grappling, más todos los deportes que implican competición y contacto, boxeo, thai boxing, MMA, y sistemas de defensa personal, pues pueden ser Krav Maga, el sistema Combatives, el sistema SAMI internacional, nuestro sistema de Ready for Tactics. Ya nos metemos en sistemas más complejos que han cogido técnicas diversas. Sistemas que están más orientados a un punto de vista de la autoprotección o la defensa personal. Bien, y paso a deciros qué buscaría yo en un sistema perfecto de defensa personal y cómo hemos intentado en Ready for Tactics coger lo más útil de cada cosa para formar un sistema integral de defensa personal. En primer lugar, yo buscaría un sistema que te permita combatir de pie con striking o golpeo. Es decir, yo cogería todos esos golpes de la técnica, digamos, de los golpes del boxeo, el Muay Thai, Thai boxing, kickboxing, de puños, codos, rodillas, piernas, pero añadiéndole otros que no están contemplados en estos sistemas porque tienen reglas. Es decir, le vamos a añadir cabezazos, le vamos a añadir codazos, le vamos a añadir rodillazos a la boca del estómago, a zona genital, o sea, determinados golpes que en la calle sí vamos a tener que usar para sobrevivir, pero que no están contemplados en estos sistemas de deportes de contacto. Y luego hay determinados golpes que también le vamos a quitar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una high kick, o sea, una patada alta, es difícil que en la calle, con el ceñidor de combate, con la funda del arma corta, con el fusil o la escopeta, si la llevamos, con el chaleco portaplacas o el chaleco antifragmentos, si lo llevamos puesto, va a ser muy difícil dar esas high kick. Entonces, también hemos quitado esas técnicas, ¿vale? Entonces hay que seleccionar las que más útiles nos parezcan. Y vamos a añadir, como os digo, pues golpes con la cabeza, con extremidades, en sitios prohibidos, en una situación de competición, y también a zonas sensibles como puede ser la tráquea para darle un distractor, aunque son golpes peligrosos, ¿vale? Porque en una situación de supervivencia te pueden servir, pero es peligroso tanto entrenarlos como ejecutarlos en la calle, porque, por ejemplo, un golpe en la tráquea, que se enseña muy alegremente en determinados sistemas, nosotros lo enseñamos como una alternativa en una situación de supervivencia, como un distractor en una situación de supervivencia. Pero teniendo en cuenta que un golpe en la tráquea puede hacer que se contraiga la tráquea y esa persona deje de respirar, puede hacer que se produzca un neumotórax si esa tráquea se desplaza. De hecho, tengo un amigo que por un desplazamiento de la tráquea se le produjo un neumotórax. Entonces, tenemos que entender bien lo que estamos haciendo y lo que estamos enseñando, ¿vale? Y lo peligroso y las consecuencias médicas que podemos, o digamos consecuencias legales también, que podemos tener ese uso de la fuerza. Y eso es otro tema a tener en cuenta, ¿vale? Que es el aspecto legal. También un buen sistema de defensa personal, aparte de tener unas bases teóricas fuertes, también deberá tener una base legal o que se base en el código penal o en el sistema penal que tengas en tu país. Es decir, si tú tienes que defenderte en México, no es igual que si tienes que defenderte en España, porque los códigos penales son distintos, la jurisdicción es distinta, todo, digamos, el ordenamiento jurídico es distinto y la estructura también del país. Entonces, diferenciad muy bien el país en el que estáis y estudiad también esa parte jurídica del uso de la fuerza en vuestro país. Y también considero que los sistemas tienen que tener esto, ¿vale? Una base jurídica fuerte para ese empleo de la fuerza, para tener cierto control de cómo vamos a emplear esa fuerza, pues que tenga unas bases de proporcionalidad, legítima defensa, etc. Entonces, recapitulando, que tengan esa base teórica y esa base legal,
Vamos a coger técnicas para combate de pie y de striking, ¿vale? O de golpeo de estos sistemas que hemos comentado, deportes de contacto. Y también vamos a coger unas técnicas de suelo o grappling, ¿vale? Esa grappling con kimono, como puede ser el Brazilian Jiu-Jitsu, o grappling sin kimono, grappling Gi, grappling no Gi, y Brazilian Jiu-Jitsu Gi y no Gi, es decir, con kimono sin kimono, ¿vale? Los dos tienen las dos modalidades y yo creo que es necesario entrenar las dos. Si tenemos que elegir una, ¿cuál elegiría yo personalmente? Creo que es más completo el Jiu-Jitsu brasileño, porque también tiene agarres y estrangulamientos con la ropa, pero para la calle también tenemos que practicar sin kimono, porque nos podemos enfrentar a un tío que vaya en pantalón corto y en camiseta corta, o que vaya sin camiseta. Entonces necesitamos también entrenar esos agarres y esos resbalones que se pega cuando estamos sudados, cuando estamos sangrando o cuando el otro está sangrando, y entrenar también las técnicas con esas dinámicas y esas situaciones. Entonces, parte de pie, parte jurídica, parte teórica, suelo y grappling. Y esto lo considero muy importante para los profesionales de la seguridad porque, por ejemplo, sistemas como el Krav Maga pues no tienen esa parte de control en el suelo. Y muchas veces, como bien sabéis de observar a nuestros compañeros trabajar, pues muchas veces en las peleas callejeras y en las intervenciones se acaba en el suelo. Entonces, si no tienes suficientes herramientas de suelo, no vas a poder controlar y engrilletar a un tío que se te está resistiendo. Y bueno, todos habréis visto vídeos y si no, os recomiendo que lo busquéis. Hay muchos canales de difusión en este sentido de vídeos de policías americanos cómo se les escapan los delincuentes porque se resisten un poco, o 4 policías cómo no pueden controlar a un individuo drogado y que se le resiste, por ejemplo. Entonces, el suelo imprescindible en un sistema de control como el que vamos a usar nosotros como profesionales de la seguridad para controlar en el suelo a esa persona. También os diría que tengáis en cuenta que el sistema integre el uso de armas, tanto para la defensa como para la utilización. Si sois profesionales de la seguridad, es necesario que aprendáis a manejar un arma blanca, un arma corta, un arma larga, para poder defenderos de ellas, ¿vale? Partiendo de la base de que defenderte de un arma es muy complicado, ¿vale? Pero por lo menos que sepáis cómo se usa de verdad en una situación real para poder aprender técnicas realistas para la defensa, o por lo menos que nos permitan sobrevivir en un momento determinado, aunque no nos permitan desarmarlo o reducirlo perfecto, pero por lo menos que tener herramientas para poder sobrevivir en una de esas situaciones. Y por último, también que tenga en cuenta este sistema el aspecto táctico y situaciones realistas. Es decir, que integre que nos vamos a desenvolver en distintos escenarios y que podemos usar también ese escenario en nuestro beneficio para defendernos de esa agresión. Pues imaginaos que hay un coche y una papelera y un banco, pues siempre vamos a intentar poner esos obstáculos de por medio, que nos vamos a poder enfrentar a estas situaciones en sitios, en callejones en los que haya poco sitio, o en pasillos, etcétera, en baños. Que tengan en cuenta que no estamos en un tatami y un ambiente deportivo en el que las caídas no duelen, en el que podemos golpear la cabeza una vez que no pasa nada, en el que llevamos el bucal puesto. Esto tiene que tenerlo en cuenta el sistema a la hora de entrenar, para aprender a caer, para tener en cuenta que muchas veces no vamos a tener toda la movilidad que tenemos en el tatami y que no es tan cómodo las situaciones realistas, ¿vale? Y esto también se podría entrenar, es decir, podríamos ir de entrenar al tatami a poco, ir entrando en escenarios más realistas, entrenar en tierra después, que no duele tanto el caer, y por último, pues en escenarios un poquito más agresivos, aunque cuidado con esto y siempre con medidas de seguridad. Entonces, recapitulando, ¿qué buscaría yo en un sistema perfecto de defensa personal? Buscaría que tenga técnicas de striking o golpeo de pie y en el suelo. Buscaría técnicas de suelo y grappling, es decir, todo lo que son llaves, luxaciones, estrangulamientos en el suelo. Buscaría que integre el uso de armas tanto desde el punto de vista de la defensa como de su utilización. Y buscaría que integre un ambiente táctico y situaciones realistas y escenarios realistas. Y además que tenga una base teórica y jurídica correcta. Y otro día podemos entrar un poco más a explicar qué medios hay para entrenar defensa personal, qué herramientas me parecen a mí más útiles para entrenar, qué suelo hacer yo con la gente también para simular esas situaciones de estrés, etc. ¿Vale? Eso podemos dedicarle otro capítulo. Bien, y paso un poco a la parte de la anécdota y hoy la voy a hacer especial. Y es que os quiero dar un dato y es que solo en 2021, y sin tener en cuenta a los profesionales que tenemos desplegados en el exterior de territorio nacional, ni operaciones militares en el exterior, ni personal de seguridad privada o Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad en general, que desempeñan sus cometidos fuera de nuestras fronteras, ¿vale? Sin eso, tuvimos en España
11.932 agresiones a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el año 2021. Y los datos, si los buscáis, son muy similares al 2020, ¿vale? Y eso que tuvimos el tema COVID, que la gente estuvo encerrada, pero o sea, a años anteriores. Ahora no recuerdo exactamente si al 2020 son similares o no, pero creo recordar que sí. Quiero hacer un poco de reflexión en este punto, y es, ¿a qué esperáis o a qué esperas para empezar a formarte? Porque uno de esos, policías, militares o personal de seguridad privada, vigilantes, escoltas, puede ser tú mañana. Es decir, una persona, uno de los policías o militares o seguridad privada a los que han agredido en el año 2022 o en el año 2023 puede ser tú. Entonces, ¿a qué esperas para formarte en cuerpo a cuerpo, en uso de armas, en tu capacitación profesional? Lamentablemente, las instituciones no nos dan la formación técnica actualizada que necesitaríamos para desarrollar nuestros cometidos en el siglo XXI. ¿Por qué es más difícil en el siglo XXI? Porque tenemos móviles grabando, tenemos la opinión pública en nuestra contra en muchas ocasiones y se tergiversan vídeos y se enseña solo la parte, porque es muy fácil manipular esas fake news y manipular las imágenes para mostrar solo lo que a mí me interesa. Entonces tenemos esas cosas en contra y un sistema jurídico muy restrictivo en el uso de la fuerza, que eso está bien, pero eso también condiciona para tener que estar mucho mejor formados para enfrentarnos a esas amenazas. Y lamentablemente, pues el sistema todavía pone medios para formar a la gente, pero todavía no nos ha dado herramientas realistas que nos permitan entrenar de una forma realista para las situaciones del siglo XXI. O al menos no actualizadas técnicamente. Entonces, ¿a qué esperamos para formarnos? ¿Necesitas que te ataquen para empezar a formarte en este sentido? En saber usar tu arma corta, en saber usar tu arma larga, en retenerla si intentan quitártela, en saber usar un arma blanca para defenderte si un día de repente te sacan una, o un destornillador, un pincho, un picahielo, cualquier cosa, cualquier objeto, un objeto contundente con el que te quieran golpear, un palo, una tubería. ¿Qué harías en esa situación? Pues bueno, yo os recomiendo que comencéis a formaros, ¿vale? Hay un montón de sistemas por ahí, hay un montón de gimnasios que enseñan artes marciales. Para mí, lo más útil, si no tenéis acceso a un sistema de defensa personal orientado a profesionales, yo os recomiendo que hagáis grappling o Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileño, ¿vale? Para mí es de lo más útil, y también que lo complementéis con ese golpeo, ¿vale? Es decir, si hacéis MMA, vais a hacer tanto golpeo como grappling. Entonces puede ser un buen sistema para empezar a formaros. Y luego ya iréis seleccionando lo que más os sirva, o iréis orientando un poquito más la formación al mundo profesional, ¿vale? Pero mínimo que saber golpear para sobrevivir, y por lo menos tener algo de técnica, y saber manejarte en el suelo si te caes con alguien para al menos poder salir airoso de la situación. Entonces, si me preguntáis, y el que quiera que me pregunte por Instagram, y yo le recomiendo, dependiendo de la ciudad en la que esté, pues me entero y le intento recomendar un sistema para que empiece a entrenar, ¿vale? Y si no, os cogéis un amigo y os vais al tatami y empecéis a probar técnicas que habéis visto por internet, os hacéis un curso online, que esto es una cosa que también nos tenemos que quitar de la cabeza. Yo he aprendido un montón online y he tenido profesores que enseñan online defensa personal y no pasa nada. Porque realmente lo importante no está en la hora en la que te enseñan, sino en todo el entrenamiento posterior que vas a hacer. Entonces tú puedes aprenderte una técnica online y practicarla con un amigo en el tatami. Entonces quiero también romper esa barrera mental, porque actualmente tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo a través de internet. Entonces, ¿por qué limitarnos? Hay mucha gente, muchísima gente, que se resiste a aprender online porque dice que prefiere las formaciones presenciales. A mí me parece muy bien, pero ¿realmente vas a formaciones presenciales? Si vas, perfecto. Pero si no vas, por lo menos fórmate online y entrena con un amigo, ¿vale? En un tatami o lo que sea, para que al menos el día que te enfrentes a una situación puedas sobrevivir, ¿vale? Tengo un post en Instagram que habla de esto, basado en el libro sobre el combate de Dave Grossman, que dice básicamente que a qué esperas, que a lo mejor vas a vivir una situación en la que ganes 20 años de vida o 20 años para terceros, ¿vale? O sea, le ganes 20 años de vida a un tercero al que le salvas la vida por estar formado e intervenir en un momento determinado, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que reflexionemos un poco todos en este sentido, en que nos concienciemos de que en España la formación está todavía muy resistente en este sentido, por la parte de Fuerzas de Cuerpo de Seguridad de Estado, de militares, de seguridad privada, porque nunca pasa nada, en teoría, hasta que te pasa, ¿vale? Y la prueba está en los datos, que son 11.000 agresiones, más las que nos han pasado o han pasado en operaciones. Y os cuento una anécdota. A mí, personalmente, me echaron mano al arma corta en una operación internacional.
Y en el momento pues salí como pude, pero ese fue mi clic. A mí me tuvo que pasar eso, que afortunadamente no pasó nada más, no pasó de ahí, porque el otro tampoco iba con las intenciones de que pasara de ahí, pero ese fue mi clic para empezar a formarme en este sentido. Así que os recomiendo que no dejéis pasar más tiempo, que más vale ser preventivo que reactivo y que os forméis y que no os limitéis solo a formaciones presenciales, porque podéis absorber muchas cosas presenciales y podéis absorber muchas cosas online y juntarlo todo y tener una formación adecuada. Entonces no os limitéis, tenéis acceso a toda la información del mundo en este siglo y os recomiendo que empecéis hoy. Y os doy 3 ejercicios, como siempre, para que podáis aplicar lo que hemos aprendido en este episodio. El primer ejercicio va a ser que busquéis, os metáis en Google o en YouTube y busquéis los siguientes conceptos para que aclaréis un poquito esta diferenciación entre sistemas de defensa personal, artes marciales y deportes de contacto. El primer punto va a ser que busquéis, el primer ejercicio, va a ser que busquéis los siguientes conceptos: karate, taekwondo, krav maga, grappling, Brazilian Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu brasileño, Thai boxing y MMA. Buscad estos conceptos, por favor, y haceos una idea de lo que hemos hablado hoy: deportes de contacto, artes marciales y sistemas de defensa personal. El segundo ejercicio va a ser un ejercicio de visualización y es para que visualicemos 2 situaciones distintas. La primera va a ser que os visualicéis en un evento y cómo reaccionaríais. O sea, los 2 ejercicios van a ser un ejercicio de visualización en el que os voy a decir un evento para que os imaginéis vuestra reacción. Y ese ejercicio lo podéis hacer continuamente con distintas respuestas a esas situaciones, ¿vale? Y podéis crear vosotros infinitos. Como sabéis, la visualización es una técnica muy utilizada en psicología deportiva, ya hablaremos de esto, pero se utiliza mucho para preparar a los deportistas o a los, por ejemplo, a la gente que expone una presentación muy importante, a hacer ejercicios de visualización para prepararse para esa situación. ¿Por qué? Porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no. Entonces, la visualización viene muy bien para simular mentalmente que estás viviendo un acontecimiento. La primera visualización va a ser que os imaginéis en una calle, que vais por una calle, y una persona que está enajenada os ataca con un arma blanca. Esto ha sucedido, ¿vale? Son eventos que yo he visto en vídeos por internet. Vais por una calle tranquilamente andando y una persona va con un cuchillo atacando a todo el que se encuentra por esa calle. ¿Cómo reaccionaríais a ese ataque? Imaginaos que es un ataque de pistón o un ataque de arriba abajo. ¿Y cómo reaccionaríais a ese ataque? El segundo ejercicio va a ser que estéis en un checkpoint de carretera, en un punto de control, y le pedís la documentación a un vehículo que habéis detenido y ese individuo saca un arma y comienza a dispararos. ¿Cuál sería vuestra reacción? ¿Dónde estaríais situados? ¿Os afectaría el primer disparo? ¿Podríais protegeros porque estéis bien situados detrás de la puerta o de la ventanilla? Visualizad un poco cuál sería vuestra reacción. Y cuando terminéis la visualización podéis iniciar con otra reacción distinta. Y el tercer ejercicio sería que ahora mismo te metas en Google y busques grappling, Brazilian Jiu-Jitsu o MMA. Un gimnasio en el que te enseñen en tu ciudad uno de estos 3 sistemas y que pruebes a ir a una clase, ¿vale? Esos serían mis deberes para ti hoy. Y nada más, compañeros, espero haber aclarado los conceptos, espero que la parte teórica haya quedado clara. Si existen más dudas me podéis escribir, mandar audios, lo que sea, y os contesto, ¿vale? Como sabéis, podéis enlazar en @r4.tactics o en readyfortactics.es, y ahí podéis contactar en la parte de contacto o a través de Instagram y de redes sociales. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final. Espero haberos aportado valor y que a partir de ahora podáis elegir más adecuadamente las herramientas que necesitáis para trabajar. Y os deseo un feliz día y una feliz semana. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.